Buen día, hermanos. Hoy vamos a recordar los sucesos del Viernes Santo. Y para eso tengo un pasaje muy interesante, el pasaje de Marcos 15, del versículo 42 al 47. Versículo interesante porque tiene una fecha que nos intriga. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y de acuerdo a nuestros calendarios, tendría que ser el viernes. Y de hecho se celebra así tradicionalmente, ¿no es cierto? Pero la realidad es que no coincide o no pega con las palabras de Jesús de que era necesario de que fuera muerto y resucitar al tercer día. Si es viernes, al otro día es sábado y al otro domingo, a gata son 2 días, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que entender que los israelitas tenían 2 calendarios, uno lunar y otro solar, calendario de 28 días, calendario de 30 días, y aparte se regían por otro tipo de cómputo de tiempo que se basaba en Levítico 25, que eran los años de jubileo. Cada 7 o sea, cada 49 años, el año 50 era año de jubileo, y según ellos los contaban hasta el día que Dios le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, y algunos dicen que desde la época de Adán. El hecho es que para que coincidieran agregaban un día más, que le llamaban generalmente el día de la preparación, y según la tradición Jesús fue muerto el día de la preparación, donde se sacrificaban todos los corderos para participar de la Pascua. Así que entonces tendríamos que modificar nosotros mentalmente nuestros calendarios para que darnos cuenta que la última cena del Señor con sus discípulos tuvo lugar el día miércoles a la noche. Y no nos olvidemos que los judíos computaban el tiempo de una manera diferente. De acuerdo a Génesis 1:5, dice que fue la tarde y la mañana un día. Así que para ellos el día no empezaba a las 24 y terminaba a las 0 horas del día siguiente, ¿no es cierto?, al comienzo del día siguiente, como lo entendemos nosotros, sino que empezaba con la primera estrella de la tarde y finalizaba a las 6 de la tarde más o menos cuando salía la primera estrella del otro día. Así que tarde y mañana eran un día. Así que la pasión del Señor Jesucristo comenzó el día miércoles prácticamente. El miércoles a las 8, a la noche, después de la última cena, cuando se fue al monte a orar, y ahí aparecieron sus enemigos y lo arrestaron, un juicio apresurado, entre gallos y medianoche, como se suele decir, ¿no es cierto?, la negación de Pedro. Fue llevado a la guardia romana, donde prácticamente lo torturaron durante toda la noche, fue azotado en los distintos cambios de guardia, fue azotado con látigo, fue azotado con varas, se burlaron de él, prácticamente estuvo toda la noche sin dormir. Y a la mañana cargaron sobre él el madero de la cruz y lo llevaron al Gólgota, donde lo crucificaron, más o menos a eso de las 9, 10 de la mañana. Y los evangelios dan a entender que Jesús falleció a eso de las 3, 4 de la tarde. Es un horario medio flexible, ¿no es cierto? Y el pasaje nos dice que José de Arimatea, ese día a la noche, el día de la muerte de Jesús a la noche, entró osadamente en la presencia de Pilato, arriesgando su vida. Imagínense que se identificaba como un seguidor y un sedicioso más. Así que bien Pilato lo podía haber metido preso. Y reclamó el cuerpo de Jesús. Y la palabra de Dios dice algo interesante. Dice que Pilato se sorprendió de que hubiese muerto. Porque en general las personas que eran crucificadas generalmente duraban alrededor de un día, los más débiles, algunos duraban hasta 3 días, una tortura horrorosa. Pero Jesús habría muerto después de 6 horas. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? Lo mataron los clavos, lo mató la lanza. Según algunos, dice, tenía un estrés muy grande
porque ya la noche anterior había estado orando y dice que su sudor caía como gotas pesadas de sangre. Y eso solo se logra cuando el estrés supera casi las posibilidades de resistencia de una persona. ¿Qué mató a Jesús? Hermano, usted y yo sabemos que mató a Jesús. A Jesús lo mató que Dios cargó sobre él el pecado de la humanidad. El pecado de toda la historia del ser humano. Todos los horrores de la historia, los genocidios, las violencias políticas, sociales, las violencias familiares. Los primeros esclavos de la humanidad fueron los más débiles, las mujeres, los niños, los ancianos, esclavos del hombre fuerte, que manda y quiere ser obedecido porque puedo. Y todas las injusticias y toda la sangre y todo el sufrimiento de los más débiles fue cargado sobre él. Imposible que ninguno de nosotros pudiera soportar esa carga, solo él pudo soportar. Murió por el pecado de la humanidad, murió porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, que a veces es una frase cómoda porque nos olvidamos que fue nuestro pecado. Hermano, su pecado fue el que mató a Jesús, su pecado, mi pecado. Por eso es tan importante la muerte de Jesús en la cruz, porque en su muerte también, por el arrepentimiento de los pecados, de la causa de todo este mal de la humanidad, también nosotros podemos morir con él y tener vida nueva cuando el domingo resucite y resucitar por fe junto con él. Dice que José de Arimatea entró osadamente a la presencia del Señor. Es osadamente nosotros hoy. Confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras debilidades. En algún momento se me acusó de insensible porque dije que el cordero, ese pequeño cordero del sacrificio de la Pascua, era parecido a nuestras mascotas, ¿no es cierto? Las personas los tenían que cuidar durante un año y se encariñaban con ellos y después los tenían que dar en sacrificio. Sacrificar una mascota, ¿cómo nos duele esa idea? Que casi los consideramos como nuestros hermanos o como nuestros hijos. ¿Cómo alguien va a matar uno de esos animales tan cariñosos, tan queridos para nosotros? Bueno, Jesús murió inocente porque él no cometió pecado. Por amor a cada uno de nosotros, hermano, sea osado, sea valiente, arrebate de sus manos el reino de Dios, caiga de rodillas y ore en arrepentimiento, porque nuestra conciencia de pecado todavía no terminó. Cada día que pasa descubrimos nuestros nuevos pecados en nuestro corazón y con el nuevo arrepentimiento los vamos destruyendo de nuestro corazón. Que la muerte de Jesús en la cruz no nos haga insensibles. Sí es cierto, tenemos entrada al reino de Dios. Sí es cierto, ya no somos culpables de todo aquello que nos alejaba de él, porque él pagó nuestro precio. Él nos redimió. Él sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido y tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Y casi me atrevo a decir que ni Dios nos puede reclamar un pecado en nuestras vidas porque Él ya pagó. Pero no nos la creamos, hermano. Todavía hay mucho que limpiar en nuestras vidas. Hay mucho de lo cual tenemos que arrepentirnos. Hay mucho que tenemos que subsanar para ser en definitiva como Él. Porque ese es el propósito de Dios, que cada uno de nosotros sea como Él y sirva a los demás como Él nos sirvió a cada uno de nosotros. Osadamente, como José de Arimatea, que arriesgó su vida por darle a su cuerpo el respeto que se merecía. Demos nosotros osadamente nuestra vida para servir a los demás.
nuestra vida para servir como nos sirvió Jesús, nuestra vida para amar como nos amó a Jesús. El arrepentimiento es parte de nuestro aprendizaje. El arrepentimiento es parte de nuestro crecimiento. Sí, viene la resurrección. El domingo viene, como decía Tony Campolo. Pero hoy recordemos que nuestro pecado mató a Jesús y arrepintámonos de los pecados que tenemos en mente, de nuestra conducta, para que el Señor pueda sacarnos el pecado de nuestra vida y mejorarnos y cada día ser un poquitito igual a Él. Que Dios los bendiga, hermanos.